Seguimos analizando algunas de las consecuencias del coronavirus aquí en Buenos Días Aragón cuando son las 9:35 de la mañana. A principios de año, si alguien nos hubiese preguntado qué tipo de mascarilla preferimos, si quirúrgica, higiénica, FFP2, con válvula de exhalación, seguramente hubiésemos pensado que nos estaba tomando el pelo o que era simplemente un friki de las EPIs. Pero hoy, en cambio, seguro que muchos de ustedes tienen una respuesta ante esta pregunta y además me atrevo a decir que bastante argumentada. Porque los últimos 3 meses, en parte por obligación y también, por supuesto, para sentirnos más seguros, nos hemos informado continuamente de todo lo que nos estaba pasando, de cómo podíamos protegernos del virus y qué medidas nos iban afectando prácticamente a diario. Pero esto ha provocado otra consecuencia, la llamada sobreinformación. Ayer, en una sesión online del ciclo On Topic en el Centro de Etopía de Zaragoza, analizaron los peligros de este exceso de información y también cómo podemos combatirlos. Esta mañana el protagonista de esta charla está ya con nosotros, Viriato Monterde, experto en comunicación digital. Buenos días. Muy buenos días. Explícanos, Viriato, ¿qué es esto que llamamos sobreinformación y cómo podemos saber que estamos sufriéndola? Sí, este fenómeno tiene varias denominaciones, ¿verdad? Lo llamamos, como bien decías, sobreinformación, también infoxicación, infobesidad, incluso, que es un término muy interesante. Incluso si nos remontamos a 1970, ya un ensayista británico lo acuñó como sobrecarga informativa. Pero más allá de la nomenclatura, es cierto que lo importante es en qué consiste este fenómeno y al final es algo muy sencillo, es que recibimos mucha más información de la que tenemos capacidad de procesar. Y esto tiene grandes riesgos, muchos, algunos incluso vinculados con la salud, pero sobre todo tiene el riesgo de que ante ese ruido, ante esa incapacidad de procesar todo lo que nos llega, finalmente el mensaje principal o los mensajes principales se acaban difuminando, se acaban dispersando, no nos acaban llegando de manera correcta, lo cual es un tremendo riesgo. Y el contexto, de hecho, que se ha creado para que este fenómeno se produzca es muy interesante porque influyen varios factores. Influye desde lo tecnológico, hay una obviedad y es muy importante en este caso, que es que vivimos pegados a dispositivos a través de los cuales nos entra información. Esto no ocurría hace años, ocurre desde hace un tiempo. Y esto es clave porque estamos permanentemente conectados, si no hacemos algo para gestionarlo, estamos permanentemente conectados a esos dispositivos y por lo tanto a esa entrada de información. A esto se le unen otros factores, algunos sociológicos como las prisas que caracterizan a nuestra sociedad actual, otros incluso periodísticos, si hacemos un poquito de examen de conciencia, si miramos a nosotros mismos, incluso los modelos periodísticos de algunos medios, no de todos, han apostado durante muchos años por el volumen, por encima de la calidad del contenido, y eso ha creado, una vez más, un ecosistema sobreinformado. Es decir, hay muchos factores que configuran este ecosistema y que nos llevan a, primero, tomar cartas en el asunto y segundo, poner especial atención en la gestión de cada uno, en la gestión individual. Ya que has introducido el papel de los medios, vamos a incorporar también a esta conversación a la colaboradora de este programa y también presidenta de Periodistas de Aragón, la Asociación y Colegio del Colectivo de Profesionales, Isabel Poncela. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Pues lo ha introducido Viriato, pero vamos a hacer conjuntamente autocrítica. ¿Qué papel crees que hemos jugado los medios a la hora de provocar esta sobreinformación? A ver, leí ayer yo que aparte de los medios sanitarios y de los médicos y los enfermeros y las enfermeras, los medios de comunicación habían asumido un papel esencial para salvar vidas incluso. Evidentemente, como decía Viriato muy bien, ha estado todo sobrecargado de información relacionada con el coronavirus. Todos conocemos a gente que ha decidido apagar las televisiones y dejar de leer medios digitales porque incluso corrían riesgo de verdad psicológicamente, ¿no? Los medios de información han sido claves para desmentir o para dejar fuera del juego de la irrealidad, de las fake news, toda esa cantidad de bulos y de noticias falsas y de rumores que nos han llegado a todos a través de las redes sociales, de nuestro WhatsApp o de Facebook y Twitter. Ha sido fundamental para garantizar el derecho constitucional a la información que tiene la sociedad, garantizado constitucionalmente, y ha sido fundamental para aportar información clara, veraz y objetiva para
para poner las cosas tal y como tenían que estar puestas, sobre la verdad, sobre la veracidad, sobre el rigor, y alejadas de miedos y de amenazas que no podían hacer otra cosa más que alimentar la rueda del pánico de la población, ¿no? Lo hemos hecho como hemos podido, evidentemente, porque hemos estado teletrabajando en casa, la gran mayoría de nosotros, asumiendo nuevos modelos a los que no estábamos acostumbrados, ruedas de prensa a través de Zoom, a través de streaming, con el contacto directo con las fuentes limitado a causa del confinamiento, pero bueno, yo creo que los medios serios en esta comunidad, por lo menos, han mantenido el tipo y lo han hecho, la verdad es que muy dignamente. Viriato, ese ha sido el papel de los medios, pero también crees que para generar esta sobreinformación se ha dado la tormenta perfecta. Antes hablabas de la tecnología, de una sociedad con prisas, pero también la desinformación que había porque teníamos desconocimiento. Era una situación nueva que nunca habíamos vivido, había mucha incertidumbre, ruedas de prensa continuas, también mucha gente demandando la opinión de expertos, no a través de los medios, sino directamente. ¿Se ha dado esta tormenta perfecta para que finalmente nos llegara esta sobreinformación? Sí, efectivamente. La sobreinformación era un fenómeno que ya habíamos percibido con anterioridad, pero que en este contexto de emergencia sanitaria se ha maximizado. Estoy totalmente de acuerdo con Isabel. De hecho, creo que el papel de los medios de comunicación en esta crisis sale reforzado. De hecho, algunas funcionalidades de los periodistas, ya no solo de los medios, ¿verdad?, salen reforzadas. La verificación ante esa desinformación tan importante que hemos tenido, la curación de contenidos, que también es una línea que se trabaja desde siempre, pero que ahora adquiere especial importancia. Incluso los nuevos modelos de los medios, que ya no apuestan tanto por el volumen que decíamos, y apuestan más por el contenido y sobre todo por el usuario, ¿verdad?, por el lector, por el oyente, etcétera, etcétera, por el televidente. En este contexto de emergencia sanitaria sí que se han producido varias cosas. Por una parte, es cierto que ha habido un incremento de la generación de contenidos. El otro día leía un informe sobre el podcast en concreto, y de los meses de febrero a mayo, cada mes se había duplicado la creación de podcasts, alcanzando por supuesto en mayo su punto álgido. Es decir, se ha incrementado la generación de contenido, ya no solo, claro, por parte de medios de comunicación. Por otra parte, además, se ha incrementado el consumo. Es una obviedad. Durante las primeras semanas de crisis sanitaria, los medios de comunicación tuvieron muchísima más audiencia, muchísimas más visitas, pero es que incluso esto está ligado, como siempre, como decíamos, al consumo de las pantallas, ¿verdad? El otro día leíamos un informe de Multiópticas que hablaba de que en nuestra comunidad en Aragón había subido hasta 13,8 horas diarias de media el consumo que hacíamos de pantalla durante la época de confinamiento más severo. Entonces esto habla de un contexto, efectivamente, que ha creado pues es una situación en la que se ve muy bien este fenómeno de la sobreinformación y al mismo tiempo los riesgos que puede tener aparejados. Ahora, Isabel, con el poquito de perspectiva que tenemos de estas semanas, que parece que la cosa se está calmando algo en cuanto al número de contagios y fallecidos, quizá los medios hemos pecado demasiado en dar esa información sin filtro, por así decirlo. Todos los medios hemos querido dar la información cuanto antes, emitir todas las ruedas de prensa en directo. Quizá ha sido excesivo esa información. Claro, nos subimos al carro de la inmediatez, de la rapidez, que es lo que marca en esencia Internet. Cuando antes no estaban los medios digitales, la información era más pausada, el papel requería su tiempo, también había unos tiempos para los informativos. Ahora todo nos exige una inmediatez y una rapidez absoluta. Y como decía Viriato, decenas, si no centenares de contenidos, y llenar, informar. Quizá deberíamos ir a un modelo un poco más pausado. Igual esta pandemia en lo personal le ha servido a alguno para echar también el freno y pensar en eso, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión conjunta. Los medios de comunicación y los profesionales que ejercen el periodismo como los primeros, evidentemente, en función de qué información ofrecemos y qué es lo que realmente, si realmente lo que ofrecemos es lo que le interesa a la gente. Se han contado historias muy humanas, pero igual deberíamos poner el foco más en la gente y menos en los políticos, lo que tú decías, de retransmitir en directo horas y horas de ruedas de prensa que igual no aportan nada, y hacer un ejercicio de reflexión para aportar datos más consistentes a la población, que la propia población, ¿no?, también se sensibilice acerca de la difusión de noticias falsas,
pensando de verdad si eso contribuye a salir todos juntos de este tipo de crisis, ¿no? Yo creo que debemos hacer ahora una reflexión conjunta, pero como bien he dicho antes también, yo creo que hemos trabajado muy dignamente con los medios que hemos podido, llenando las páginas desde redacciones no físicas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería trasladar también desde aquí como presidenta y decana del Colegio Profesional una felicitación y mucho ánimo a todos mis compañeros, que yo sé que muchos de ellos han trabajado en condiciones muy duras, que algunos están enfrentando a ERTEs y a regulaciones difíciles, y trasladarles mi ánimo y decirles que yo estoy muy orgullosa del trabajo que han hecho. Claro, aquí surge también otro debate, además que lo hemos tratado en otras ocasiones, que es en qué punto estamos hablando de transparencia y en qué momento estamos dando información adecuada a las personas. Por ejemplo, algo que también puede hacerse un símil con esta situación han sido las páginas web de instituciones públicas cuando han volcado toda la información sin ningún tipo de orden. Claro, es muy difícil acceder a esa información. En este punto, Viriato, ¿ha podido suceder algo parecido, que la transparencia no tiene por qué ser información adecuada? Puede ser, al final lo que necesitamos es actores que filtren, que procesen, ¿verdad?, toda esa cantidad de datos, que ese es una de las partes fundamentales, que desde el punto de vista, porque esto es muy importante, en el contexto sobreinformado, contribuimos todos, es decir, participa la ciudadanía, no solo los medios de comunicación, ¿verdad?, y participamos todos por una cuestión básica. Todos somos consumidores, pero también generadores y sobre todo difusores de contenidos. Hoy en día, con las herramientas de mensajería instantánea, redes sociales, las que todos conocemos, jugamos un papel muy importante. De hecho, la solución está obviamente en manos de todos. Pero como decía, al final es esencial la intervención de varios actores que recuperen un poco la parte de un procesamiento más complejo de la información. En ese contexto de prisas que estamos hablando, existen espacios maravillosos y, por ejemplo, los encontramos en el periodismo, donde se elabora un muy buen trabajo, se procesa la información, se filtra, se hace ese trabajo de despejar ruido, ¿verdad?, en definitiva. Pero necesitamos sin duda más trabajo ahí. No sé por parte de quién, es una pregunta compleja o una respuesta más bien compleja, no sé si por parte de las administraciones, por parte de los medios, por parte de todos, en definitiva, pero probablemente tenemos que ir a un procesado. Ya hemos conseguido muchos avances en transparencia, en apertura de datos, etcétera, lo cual es maravilloso. Ahora tenemos que seguir trabajando, como lo hace el periodismo de datos, por ejemplo, en esa segunda parte, que es el filtrado, porque si no, efectivamente, la sobreinformación genera desinformación. Es decir, si te sirven muchísimos datos, al final no te quedas con ruido, no te quedas con el mensaje más esencial, más importante. Aquí vuelve a ser el papel fundamental, como decías, Isabel, el papel del periodista, del filtro de esa información, pero claro, un periodista tiene las herramientas suficientes para combatir ahora, por ejemplo, las redes sociales, esos bulos de los que hablabas antes también, de las fake news, las informaciones falsas, llegan a todos los móviles, se difunden con muchísima rapidez y claro, si muchas veces en esta crisis también se ha hablado de que todos somos virólogos, todos somos epidemiólogos, también todos somos periodistas. Sí, y todos somos entrenadores, seleccionadores nacionales de fútbol, y todos somos con una gran querencia a opinar de absolutamente todo. Yo no puedo estar más de acuerdo con Viriato. La información, el filtrado de la información, el contraste de la información, el estar en contacto con las fuentes, el tener el olfato para que no te la cuelen, todo eso cuesta dinero, cuesta medios materiales y sobre todo recursos humanos formados, con experiencia y con ganas, y eso, insisto, eso cuesta dinero. Entonces tenemos a través de, con la explosión de Internet y de los medios digitales y de las redes sociales sobre todo, se ha generado, yo creo, que la falsa creencia de que la información está ahí, que es gratis y que es fácil de hacer. Y yo creo que socialmente también deberíamos hacer una reflexión acerca de esta cuestión, ¿no? Elaborar un reportaje en profundidad, contrastando 5 o 6 fuentes, desmintiendo noticias falsas y contactando con quien tiene la información y procesándola para que la sociedad la entienda. Eso es un trabajo muy importante.
insisto, garantizado por la Constitución y que a las empresas informativas les cuesta mucho dinero y a los periodistas pues bastante esfuerzo, ¿no? Y yo creo que eso deberíamos ponerlo en valor también nosotros como profesionales, que muchas veces nos enfrentamos a ofertas de trabajo en las que se nos ofrece €1,50 por una pieza de 500 páginas, es de 500 palabras, perdón. Y bueno, eso pues también está bien que la sociedad conozca que el trabajo que hacemos cuesta recursos económicos también, ¿no? Nos quedamos, Isabel, con esa reivindicación y también con ese esfuerzo que tenemos que hacer los periodistas durante todos los días y más en tiempos como estos. Isabel Poncela, presidenta y decana de la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón, muchas gracias por estar con nosotros un día más. Un saludo. Gracias a vosotros, encantada. Viriato, estamos hablando también de las fake news, del papel del periodista, del filtro de esa información, pero ¿existen herramientas tecnológicas adecuadas para combatirlas? Durante esta crisis ya sabes que se habló incluso de que el gobierno iba a poner en marcha algunas de ellas para tratar de multar esas noticias falsas, esos bulos que se extienden, que estén corroborados, que sean así bulos. ¿Existen herramientas tecnológicas adecuadas por parte también, por ejemplo, de los gestores de estas redes sociales? Sí, existen, no tanto por parte de los gestores de las redes sociales, pero sí existen las herramientas, no siempre son sencillas de utilizar, ¿verdad? Por eso hay profesionales especializados en la verificación digital, porque al final son herramientas que están al alcance de cualquiera, en muchas ocasiones son gratuitas, de hecho, o en gran parte de su uso es gratuito, pero es cierto que esa curva de aprendizaje no es sencilla en todas ellas. Aquí el factor tecnológico está muy bien apuntado porque es clave. Detrás de todo esto interviene algo que se denomina tecnología de persuasión, existe desde hace muchos años y que trabaja muy bien las diferentes plataformas. Y a su vez, detrás de todo esto hay también el factor de gratuidad que mencionabais ahora con Isabel, que es muy muy importante. La mayor parte de las plataformas que utilizamos son gratis desde un punto de vista, pero tienen varios contrapesos. Uno es que facilitamos, como sabéis, muchísimos datos, prácticamente todos. Y luego es que a esas plataformas les interesa que nosotros pasemos la mayor parte del tiempo posible conectados a ellas, porque es ahí donde se genera obviamente su negocio. Con lo cual este factor tecnológico, esa tecnología de la persuasión que existe desde hace tanto tiempo que incluso la Universidad de Stanford llegó a tener un laboratorio que se hizo muy famoso, existe todavía, denominado así Laboratorio de Tecnología Persuasiva, pues es francamente importante. Por eso es muy muy importante entender el contexto, entender las reglas del juego, para que a partir de ahí a cada uno individualmente, por supuesto luego otras líneas de actuación más generales donde intervendrán nuestros actores, pero cada uno individualmente, si conoce las reglas del juego, si conoce el contexto, tiene una manera mucho más sencilla de combatir todas estas cuestiones que se pueden volver peligrosas. Y con la desinformación en concreto, sí, efectivamente, existen herramientas, algunas muy utilizadas, y por parte de las plataformas sí que observamos que en los últimos años, debido de hecho a varias situaciones, escándalos, podríamos decir que se han sucedido, ¿verdad?, han tenido que poner manos a la obra con la desinformación, y sí es cierto que están generando y facilitando diferentes acciones. Ahora, por ejemplo, en Facebook tenemos verificadores digitales externos que avisan de si una información es dudosa, de dudosa credibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay iniciativas, sí se está trabajando en ello. Viriato, vamos a incluir otro punto de vista, porque esta sobreinformación durante la crisis del coronavirus no ha sido algo exclusivo de nuestro país, de España. Los medios de otros países también han hecho un seguimiento exhaustivo, en ocasiones incluso demasiado, de datos afectados, vacunas y de incidencia en el sistema sanitario. Un ejemplo es Italia, el primer país europeo donde se expandió el coronavirus a gran escala. Allí vive la periodista Fátima Marzal. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha sido el seguimiento que están realizando los medios italianos de la actualidad relativa al COVID? Pues mira, es muy importante lo que has dicho. Italia fue el primer país de Europa que tuvo este problema. Desde que se declaró el estado de emergencia entre el 31 de enero hasta el 21 de febrero, que se habló del primer paciente 1 de Codogno, el problema estaba en China, no era un problema italiano. Y en Italia había 2 casos y eran 2 pacientes chinos, pero de repente nos encontramos el problema en casa. Y desde el 21 de febrero todo el mundo vivió pegado a la televisión, enganchado a todo tipo de dispositivos electrónicos para acceder a esa información que los medios de comunicación nos ofrecían 24 horas y actualizada en tiempo real.
Imagino que también habrás seguido la información de los datos que se han ido dando aquí en España. ¿Has notado alguna diferencia en el consumo de información en Italia y en España? No, yo creo que fundamentalmente ha sido igual la lucha contra los bulos e intentar contextualizar la información. Un problema que, por ejemplo, hubo aquí en Italia es que durante la primera semana del 21 de febrero hasta finales de febrero, los medios de comunicación daban esta tormenta de datos, ¿no? Te atiborraban de datos, y llegó un momento que el primer ministro Conte dio una llamada de atención a los medios de comunicación para que contextualizaran los datos, porque la población no podía asimilar unos datos que no sabían exactamente de dónde venían, porque se hablaba solo de cifras, sin un contexto, y esto llegó a crear un gran pánico en la población. Esto pasó inmediatamente al principio. Desde entonces los medios de comunicación se responsabilizaron un poquito más, ¿de acuerdo? Y ya explicaban más los datos para paliar este problema, ¿no? ¿Y habéis tenido allí a vuestro propio Fernando Simón, a ese experto que continuamente estaba saliendo en los medios explicando en qué punto estaba la pandemia? Ya sabes que aquí se ha generado cierta controversia sobre su papel, si daba los datos adecuados, si no, ha generado polémica también. Sí, teníamos al presidente de la Protección Civil italiana, Borrelli, que todos los días a las 6:30 de la tarde hacía una rueda de prensa para explicar los datos. No ha sido un personaje tan discutido. En general en Italia no ha habido tanta polémica como ha habido en España. Esto lo reconozco. Y se escuchaban los datos con atención. No ha sido un personaje polémico, pero hemos tenido nuestras ruedas de prensa. Nuestros días funcionaban en función de las ruedas de prensa, ¿no? A las 12:30 Lombardía, a las 5:30 Emilia-Romagna, a las 6:30 la Protección Civil, que daba los datos nacionales. Eran las 3 ruedas de prensa necesarias que nosotros veíamos siempre y a las que asistíamos siempre para controlar, para tener toda la información en tiempo real y la información necesaria, ¿de acuerdo? Fátima Marzal, periodista en Italia, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado la actualidad, cómo se ha vivido allí en ese país. Un saludo. Gracias a vosotros, hasta luego. Viriato, una última reflexión. Hablábamos del papel de Fernando Simón, del papel de los expertos. Muchos científicos, de hecho, han creado canales de YouTube para dar la información, han creado páginas web para dar la información directamente a los ciudadanos. ¿Eso también puede llegar a ser peligroso, que los científicos, por así decirlo, se salten, los científicos o expertos de cualquier materia, se salten el papel de filtrado del periodismo? Yo creo que en sí la acción no, porque de hecho es algo que desde que existe Internet ocurre, ¿verdad? Los canales informativos ya no son exclusivos de los medios y creo que en un sistema sano esa convivencia no sería un gran problema. El problema existe cuando en esos ámbitos que mencionabas, en esas plataformas, se mezclan fuentes muy fiables, como serían esas, con fuentes nada fiables. Ahí en esa confusión, en ese contexto es donde encontramos muchísimos problemas. Y al final, de hecho, la reflexión es que en parte tenemos que bajar las revoluciones a nivel informativo, ¿verdad? A nivel consumo informativo, quién sabe si también a nivel de generación y por supuesto a nivel de difusión. Tenemos que dar unos pasitos atrás, apostar más por la calidad en muchos sentidos y no tanto por el volumen, apostar también por una responsabilidad. No todo es tecnológico, ¿verdad? Hay mucho también en la responsabilidad individual. Igual que hemos puesto el foco en los 2-3 últimos años muy acertadamente en el fenómeno de la desinformación y ha ido calando en la ciudadanía y cada vez la ciudadanía es más responsable, a pesar de que sistemas de desinformación no cala de la misma manera. Tenemos que hacer esto, debemos de empezar por la concienciación con el fenómeno de la sobreinformación, porque una sociedad sobreinformada, insisto, es una sociedad desinformada, es una sociedad más manipulable, es decir, hay varios factores muy importantes que hacen que debamos ponernos manos a la obra. Viriato Monterde, experto en comunicación digital, gracias por acompañarnos un día más aquí en Buenos Días Aragón y ayudarnos a comprender mejor cómo es esta otra crisis, la de la sobreinformación. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.